Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta 17ª transmisión de Diálogos por la Esperanza en su tercera etapa, que lleva por título Encontrarnos para discernir. En esta tercera etapa hemos tenido invitados de talla internacional. Tuvimos en primer lugar a su excelencia Monseñor Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos, que fue también nuncio en México. Tuvimos también a su excelencia el arzobispo emérito de Argentina, Monseñor Alfredo Seca, que participa nada más y nada menos que de la Congregación Pontificia para la Educación Católica. Hemos tenido al doctor presbítero y padre Ramiro Pellitero, al hermano doctor Juan Antonio Ojeda Ortiz de la OIEC, de la Organización Internacional de Escuelas Católicas. Hemos tenido al padre doctor Víctor Ronald, que colabora como vicerrector del CEBITEPAL, que es este centro muy interesante de pastoral y estudios bíblicos del CELAM. Y hemos tenido a otros expertos del ámbito internacional, al licenciado Rodrigo Martínez también de Argentina. Su valiosa experiencia y aportes nos han abierto panoramas para comprender nuestra realidad en México y de este mundo global que nos interpela con sus grandes desafíos educativos y culturales. El día de hoy seguiremos con estos expertos en materia educativa. En esta ocasión tenemos a un maestro muy dedicado a las cuestiones de educación, el maestro Rómulo López del Ecuador. Al ratito le daré algunos datos de su currícula, muy interesante. Reflexionaremos sobre la educación en Ecuador frente al COVID-19 y el pacto educativo global. ¿Cómo han respondido a los distintos desafíos de esta pandemia a la luz del pacto educativo global? Para darle un parámetro, Ecuador tiene una población más o menos equivalente a 17 millones, lo que equivale al Estado de México. Es un dato, es un país latinoamericano muy interesante que ha tenido grandes desafíos estos últimos años. Por supuesto, Ecuador tiene una lógica distinta de México. Sin duda, dicho país es muestra concreta de que realmente es posible asumir el pacto educativo global al que nos ha llamado el Papa Francisco. Se ha generado una dinámica de colaboración interesante entre el gobierno y las escuelas católicas, una colaboración positiva, ¿verdad? No solamente regulatoria, como es el caso de nuestro país, que promueven la educación católica, la educación particular. El maestro en ciencias Rómulo López Seminario es presidente de la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica. Es su presidente desde el 2014, es miembro de la Oficina Internacional de Educación Católica de la OIEC, con sede en Bruselas, Bélgica. También participó muy fuertemente como secretario ejecutivo del Departamento de Educación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana durante muchos años. Ahí nos conocimos desde hace 9. Ahora, por razones de salud, lo ha dejado. Sin embargo, hemos compartido muchos espacios de reflexión. También conoce bien nuestro país, México. Ha trabajado en la coordinación general de los procesos de acreditación de calidad educativa, el SACE, bajo convenio con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares de México. Conoce Jalisco, conoce varios estados de la República, Veracruz, por supuesto, la Ciudad de México.
Es asesor general del Proyecto Nacional de Formación Familiar, la Escuela Católica al Encuentro de la Familia Ecuatoriana, un proyecto que duró 3 años. Coordinador del proyecto piloto sobre el mejoramiento de la calidad educativa en las 21 instituciones educativas rurales ubicadas en 6 parroquias del cantón en Quito. Es coordinador de la elaboración y diseño de la plataforma informática de la Confederación de Escuelas Católicas y han implementado el taller de capacitación en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid, España. Nos da mucho gusto contar con su presencia, maestro Rómulo, después pues de estos 9 años que nos hemos encontrado en los organismos internacionales. ¡Bienvenido! Quiero agradecer infinitamente la bondad de mi amigo querido, el padre Eduardo Corral, quien, gracias a su bondad, ha tenido a bien invitarme en esta noche. Quiero agradecer a las entidades auspiciantes de este diálogo. Espero estar a la altura de las expectativas de ustedes. Por supuesto que sí. Y decirles que desde Ecuador les envío un abrazo inmenso. Muchas gracias, maestro Rómulo. Tendremos un diálogo. Hay muchas cosas. Es siempre interesante comparar. Algunos me han dicho que la comparación es chocante. Yo digo que no, es útil. Nos abre panoramas, nos permite comprendernos, ver que las cosas pueden ser distintas y, por supuesto, evitar también algunos errores de los sistemas y demás. Bienvenido. Maestro Rómulo, ¿por qué nos habla un poco de la situación educativa de Ecuador? Me parece que es una población interesante, 4.700.000 alumnos que tiene el sistema educativo en general y por supuesto han tenido pasos adelante, pasos que nos ayudan a comprender cómo podría ser también otras formas en México, sobre todo de colaboración. Y por supuesto, el momento de esta pandemia será muy interesante también escuchar cómo lo han llevado allá en Ecuador, en donde la cosa tampoco ha estado sencilla. Lo escuchamos. Muchas gracias. En efecto, el Ecuador, siendo un país relativamente pequeño en la geografía, es muy rico en su diversidad, tanto geográfica como de su gente. Nosotros en el Ecuador tenemos el sistema de educación que tiene más o menos cerca de 4.800.000 estudiantes en el sistema educativo medio. En la educación particular está cerca del 20% de esa población y la educación católica pues atiende a un 10% de la población nacional. De ese 10% de las instituciones educativas católicas, cerca de un 60% de las instituciones son fiscomisionales. Esta figura fiscomisional tiene que ver con la misión de una institución que estaba antes de que el Estado entrara a participar en el financiamiento. Y ese financiamiento tiene que ver con el pago de nómina de docentes de manera total o parcial. Es decir, de alguna manera, la educación fiscomisional ha hecho posible el que padres de familia de escasos recursos puedan acceder a un derecho constitucional y natural de los padres de escoger para sus hijos educación en conformidad tanto con sus preferencias pedagógicas, pero especialmente con su opción religiosa o sus creencias religiosas. Es muy interesante, es una colaboración positiva, es lo que llamamos la laicidad positiva. Es decir, religiones y el gobierno, en respeto de la libertad religiosa, también garantizan la libertad de educación. Esto es muy interesante. Adelante, maestro. Pues sí, hay esta contribución que es novedosa respecto, por ejemplo, a México, donde no hay participación del Estado en el financiamiento de la educación particular. Hay alguna problemática que tendremos que ir superando a futuro y que da razón al ser de la Confedec en el Ecuador también el ir luchando por esos espacios de libertad de las instituciones educativas. Pues bien, tenemos cerca de 23.600 maestros
enrolados en la educación católica, de los cuales cerca de 11.000 son docentes pagados por el Estado, 1.100 instituciones educativas en total que pertenecen a la red educativa católica de Confedén en el Ecuador. Esto nos da más o menos una dimensión de la presencia de la educación católica en el Ecuador. En la pandemia, pues a nosotros nos encontró un día viernes trabajando regularmente y un lunes nos tocó iniciar un proceso para el cual realmente nunca estuvimos preparados. Así es acá también. Nos tocó a nosotros ir implementando una cantidad de estrategias, pero sobre todo la creatividad de los maestros, de los directivos de las instituciones, por adaptarse a una realidad totalmente distinta, que es la educación a través de la virtualidad. Pues no todas las instituciones han tenido plataformas, no todos los maestros tenían una preparación para utilizar recursos tecnológicos, herramientas digitales. Esto ha sido un aprendizaje que ha sido realmente dramático, pero a su vez apasionante. Yo comparo como el ciudadano que cae en un río torrentoso y tiene que salir nadando al otro lado sin saber nadar. Más o menos eso le ha tocado pasar a muchos maestros en el sistema educativo. Si me permite, maestro, es muy interesante, pero en México y en Ecuador han pasado las mismas situaciones, es decir, se cerró totalmente el ciclo escolar, con algunas diferencias, porque en Ecuador, si no me equivoco, usted me corregirá, prácticamente perdieron el año escolar, es decir, no se acreditó oficialmente el esfuerzo educativo en este año y siguen las escuelas cerradas hasta este momento, ¿cierto? En el Ecuador todavía no hemos podido regresar a la presencialidad de los estudiantes, a pesar de que se han hecho varios esfuerzos por parte de instituciones particulares. La presencialidad básicamente se debe al altísimo nivel de contagios que todavía tenemos en el Ecuador. Desgraciadamente les ha ido muy mal, ¿cierto? Me parece que ha habido un problema muy serio en el sector salud, en el manejo de salud. Pero adelante, maestro. En este momento tenemos nosotros un pico muy alto de contagiados y hoy también jóvenes. Entonces, desde el inicio se ha ido evolucionando en esta mirada del COVID, pero no nos hemos familiarizado realmente porque todavía no se ha generado la conciencia suficiente, sobre todo en la gente de escasos recursos que no tienen el debido cuidado para prevenir ese contagio. En este entorno, entonces, ninguna institución educativa ha podido retornar. Se hizo un plan de pilotaje, ese plan de pilotaje con unas pocas instituciones que facilitaron un retorno progresivo, gradual, pero de grupos más bien muestrales de estudiantes a la presencialidad. Desafortunadamente, el sistema epidemiológico exigió que se cerraran. El COE, que es aquí el Consejo de Operaciones de Emergencia, obligó a cerrar nuevamente esas experiencias, tanto en instituciones educativas del nivel medio como de las universidades. Entonces, eso de alguna manera no nos ha permitido a nosotros poderles decir, miren, tenemos una experiencia de un retorno a clases. Ahí, maestro, si me permite, el acceso de Internet, porque ustedes también, tanto escuelas públicas como escuelas privadas, pues le han apostado a esta virtualidad. Yo me enteré, ¿verdad? Son 3 horas las clases, ¿verdad? A nivel computadora o también radio y televisión. Acá en México se abrió prácticamente la radio, la televisión, por supuesto también el Internet. Sin embargo, viendo que no había señal ni equipos tecnológicos, computadoras, teléfonos, tabletas, pues se decidió la cuestión de la televisión y el radio. ¿Cómo fue allá en Ecuador? Pues acá, de acuerdo a un estudio que ha hecho la UNICEF en el Ecuador, cerca del 35% de estudiantes no tienen acceso al Internet, a conectividad.
la conectividad en Ecuador es bastante deficiente. Esto se ha suplido a nivel de los docentes de las instituciones educativas, sobre todo en las zonas rurales y urbanos marginales, con el uso de la telefonía. Realmente creo que ha salvado el uso del WhatsApp, el uso del Zoom, del MSM en algunos sectores donde llega solamente teléfono, y más bien en el área rural los docentes han hecho llegar a los estudiantes unas cartillas para que ellos puedan ir haciendo su aprendizaje autodirigido con asistencia temporal de los docentes. La participación educativa de los estudiantes en el Ecuador en su gran mayoría se hace a través del uso del teléfono en un nivel bastante más reducido, el uso de computadoras, de tabletas, de otros dispositivos electrónicos. Pero claro, esto se ve agravado en los estratos más pobres. Desafortunadamente, la pandemia lo que ha hecho es agudizar las diferencias entre las personas que tienen capacidad de acceso y las familias y los estudiantes que no tienen capacidad y que se quedan fuera. Para darles un dato, según algunos estudios se habla de que hay un 20% de estudiantes del sector público que han desaparecido del sistema, es decir, no hay reporte sobre su participación, sobre su actividad educativa. Esto es traumante. Esto es traumante en un sistema. Están fuera del sistema educativo, podríamos decir. Claro, ha colapsado el sistema. Y claro, entonces, esta no presencialidad de alguna manera ha ocultado muchos errores y horrores del sistema. Yo entiendo de que en el momento en que la pandemia permita un retorno, ese retorno que sea progresivo, gradual, que sea inteligente y voluntario, va a ir destapando una gran cantidad de problemática que existe en la educación en nuestro país. Primero, muchas instituciones educativas del sector público y también nuestras instituciones que están en sectores de la Amazonía, de la ruralidad, no tienen la capacidad de ofrecer acceso a Internet con banda ancha. El que puedan trabajar 30, 40, 50 profesores en línea atendiendo a sus estudiantes desde la institución, eso es un mito todavía. Esperemos de que con la inversión que se piensa hacer en educación a futuro podamos ir remediando. Pero en este momento la infraestructura educativa que está sin uso se ha deteriorado. Habrá que hacer una inversión muy alta en el sector público para hacerle operativa a la infraestructura educativa. Habrán muchos estudiantes que no tendrán acceso a una silla en sus aulas. Habrán muchos centros educativos que no tendrán todos los docentes que puedan hacer su trabajo en la presencialidad. Entonces, lo que se viene a futuro es que tendremos que ir buscando de adaptar a esa realidad distinta estrategias que son necesarias. Por ejemplo, en el sector educativo nuestro particular católico, hemos tenido un descenso considerable de estudiantes. La cartera vencida, por ejemplo, es una cartera que es demasiado elevada como para poder dar viabilidad y sustentabilidad a una propuesta educativa que quiera hacer inversión, innovación en calidad. Estamos tratando de mantenernos en la línea de vida, y esa línea de vida a veces sin la comprensión del sector social, claro, porque muchos padres dicen, mi hijo no está yéndose a la escuela, no está recibiendo atención presencial, los costos deben bajar, pero no se dan cuenta de que en una institución educativa los costos operativos más altos son el pago de nómina. Así es. De acuerdo a los presupuestos que tenemos nosotros, porque el Estado controla el costo de la educación y la inversión de la educación en el país, entre el 70 y 75% del presupuesto de una institución está destinado a pago de nómina. Y mientras más pobre es la institución, más alta es esa fracción destinada al pago de nómina. Significa entonces que hay muchas instituciones, especialmente las que están dedicadas a atender a los sectores más pobres, las que están más comprometidas con el riesgo de desaparecer. Entonces,
nos toca hacer un trabajo realmente importante para poder mantener, sobre todo en un momento político. Ustedes conocen, en Ecuador estamos nosotros a punto de iniciar un nuevo régimen presidencial. El 24 de mayo tendremos un nuevo presidente. Conocemos más o menos cuál es su plan en el tema educativo. Hay expectativas, y mientras hay expectativas, hay esperanza. Y en esa esperanza esperamos nosotros de que se haga una inversión y al menos se logre extender ayuda hacia lo que es el sector educativo católico marginal. Así es. Tenemos nosotros instituciones en las que cobran ni siquiera una fracción del valor que el Estado gasta en un estudiante público. Y eso es imposible sostenerlo si no entre en participación el Estado. Muy bien. Maestro Rómulo, hay otro tema fascinante que yo sé que ustedes, no solamente como Confederación de Escuelas Católicas, sino también como iglesia, han puesto un esfuerzo muy interesante y también me parece que es correcta la manera en que lo han hecho. Estoy refiriéndome al Pacto Educativo Global convocado por el Santo Padre Francisco. Cuéntenos cómo han recibido esta propuesta, esta iniciativa y cuál ha sido la característica fundamental para ir incorporando este pacto educativo. Lo escuchamos. El Pacto Educativo Global en el momento de pandemia que el Papa Francisco invita a todo el mundo a hablar y a poner en emergencia la educación, donde en muchos países, como los países de América Latina, la educación está en una grave crisis sobre todo de identidad y de ir entendiendo qué es lo sustancial en el proceso formativo de estas nuevas generaciones. Y entonces este llamamiento a poner a la persona, por ejemplo, en el centro de la acción educativa, es una invitación apasionante a todos los educadores que hemos estado haciendo esfuerzos. Yo debo reconocer que en mi país, las instituciones educativas católicas han hecho esfuerzos realmente descomunales para ir haciendo una propuesta de educación, de formación integral. Aquí, el Ministerio de Educación es una entidad asfixiadora en el control que impide el poder ir haciendo innovaciones, pero yo veo a muchos maestros, a muchos directivos que no han caído en la tentación de solamente escuchar las disposiciones ministeriales y que están haciendo grandes esfuerzos por dar una identidad distinta a la acción educativa nuestra. Como Confedec estamos animando en este trabajo para ir, en primer lugar, acercando nuestro oído a lo que los jóvenes, los adolescentes de hoy nos tienen que decir, a ir buscando esa participación. Escucha primero, ¿no? Tenemos que escuchar a los chicos. A los jóvenes. Y creo que eso es muy saludable el día de hoy, que la educación y que los educadores escucháramos a los jóvenes y que también permitamos espacios de participación en los procesos formativos. Yo creo de que esto es importante. Nuestros centros educativos tratan de ser centros de acogida, donde hoy, por ejemplo, miramos a muchos niños que extrañan la institución educativa porque sus escuelas eran lugares de acogida. Les brindaban, además de espacio de educación, de formación, espacio de acompañamiento espiritual, de cercanía en el ámbito psicológico, afectivo. Y entonces yo creo de que en eso es importante, pero yo pienso de que se va haciendo emergente, cada día más emergente en nuestra propuesta educativa, el tema de ir incorporando el cuidado de la casa común. A veces el tema del cuidado de la casa común queda en algunos lineamientos, en algunos proyectos, en algunas propuestas, en algunas cosas, pero necesitamos ir formando estos nuevos seres que sean primero solidarios,
que puedan convivir con otros como hermanos, que puedan dolerse con el dolor ajeno, que puedan estar cercanos a participar y a colaborar. Y eso se consigue también a través de instituciones solidarias con otras instituciones. Me viene a la cabeza el término ecología humana. Exactamente. Entonces, a veces nos hace falta tener directivos e instituciones educativas que no se cierren dentro de su institución a resolver su mundo, que traten también de resolver siendo solidarios con los demás. Hoy, más que nunca, es importante crear redes de solidaridad, de participación, de intercambio, de ayuda. Esto es realmente necesario y urgente. Fratelli Tutti, creo que en ese sentido cierra perfectamente el círculo. Nos hace falta leer, nos hace falta a muchos también practicar, hacer carne de nuestra carne, el tema este de ser más solidarios. Y en el tema también de que este nuevo ciudadano del mundo sepa que el planeta Tierra, nuestra casa, está llegando a un punto donde dice ya no es posible más desperdicio, ya no es posible más despilfarro de recursos no renovables. Seres humanos que no dependan de tanto consumo, por ejemplo, del uso de los hidrocarburos, que no desperdicien el agua, que no sean depredadores de la naturaleza, que busquen de ir reforestando su medio ambiente, de cuidar, de proteger. Es decir, nos hace falta tomar con mucha más seriedad, pero sobre todo con más urgencia, el trabajo ¿no? De lo que nos pide el Santo Padre en esta convocatoria mundial al Pacto Educativo Global. Si grandes líderes, si hay estados, si hay instituciones educativas que no son de confesión católica, las que están empoderándose de esta convocatoria, es un pecado de confesión el que una institución educativa de confesión católica no haga una autoevaluación para saber cómo está haciendo la aplicación en su propuesta educativa. No tanto de las disposiciones ministeriales que son necesarias, cuanto de estas propuestas que son salvadoras hacia el futuro. Los jóvenes que van a vivir este escenario que va a quedar necesitan urgentemente nuevas herramientas. Los datos estadísticos con los que manejan las instituciones globales, regionales, que hay que elevar el índice de graduados en el bachillerato y todo, y que intervengan a trabajar en bachilleratos acelerados, de ofrecer en 3 meses. Eso es un engaño. Si comparamos nosotros con el Pacto Educativo Global, donde pensamos de que lo importante no es ofrecer un diploma, un título, sino de transformar una vida, de convertir a ese ser humano en una persona que sabe vivir en concordancia con sus creencias, con sus principios, pero sobre todo con esa nueva humanidad, ¿no? Que desterre la corrupción, que no practique, o al menos que sea de una generación distinta. Yo sueño con esos estudiantes chiquitines de hoy que vivan una nueva cultura donde el ser humano sea más transparente, más solidario, donde la cultura sea una historia. A mí me gusta mucho, he tenido la oportunidad de estar ahí muy pendiente de las experiencias latinoamericanas, que en Ecuador no se ha ido por el ruido, por la mercadotecnia, por los programas así ruidosos sobre el Pacto Educativo Global, sino que se ha tratado de incorporar en la conciencia de cada comunidad educativa estos grandes desafíos que exigen conversión, que exigen cambio, que exigen responder al cambio de época, no solamente organizarse y hacer mucha cuestión institucional, sino principalmente este cambio de actitud, de conciencia, de comprensión, precisamente para ir al centro de la cuestión educativa y no solamente quedarnos con la cuestión. Otro asunto que me gustaría comentar con usted es esta cuestión interesante sobre la petición a través de estos recursos constitucionales para la atención en este momento, regresando un poco a la pandemia, ¿verdad?
de programas para cuidar la cuestión afectiva, la cuestión socioemocional de los chicos. La Constitución del Ecuador tiene recursos que permiten no solamente la consulta popular, sino denuncias, peticiones claras. Si nos pudiera platicar, lo escucho. Sí, yo creo de que en el contexto legal nosotros tenemos una constitución bastante moderna, ¿no? Fue construida dentro de una visión de derechos, de salvaguarda de los derechos. Yo creo de que dentro de esto se establece, por ejemplo, de que en el hecho educativo exista la participación de la comunidad. Y hoy se está trabajando mucho en que la oferta, por ejemplo, la construcción de una propuesta educativa sea construida en base a un trabajo colaborativo, participativo, ¿no? Por ejemplo, en el tema del retorno a la clase presencial fue la Defensoría del Pueblo, que es un organismo de participación que se opuso con un recurso de amparo para impedir de que las instituciones educativas, tanto públicas como particulares, retornen a la presencialidad. Obviamente que el retorno a la presencialidad ahora tiene detractores y tiene también gente que piensa de que el espacio natural nuestro de aprendizaje es en la presencialidad. Pero lamentablemente, por ejemplo, ahora el hecho de que se haya reducido el número de horas laborables en el sector público hace de que, claro, sea más fácil decir no el retorno a la presencialidad que me exige una jornada completa a cambio de tener 3 horas de trabajo presencial. En el sector particular, nosotros hemos tratado de ofrecer nuestra propuesta educativa en concordancia con una exigencia mayor. Entonces, a veces estamos también nosotros sujetos a que sean el menor esfuerzo el que vaya prodigando. Pero se hablaba de que en este contexto de la pandemia hacia el futuro, nosotros podamos ir aprovechando los espacios legales, conseguir para que podamos nosotros tener, por ejemplo, estamos en este mismo momento con la construcción, recién aprobada una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, así se llama la educación nuestra. Estamos en tiempo de construcción de un reglamento general a estas reformas. Y en estas reformas tenemos nosotros que ir pensando de que lo sustancial es la transformación de la calidad de la educación. Yo pienso de que sí, desde el sector particular nosotros tendremos que ir buscando este diálogo con el Estado, este acercamiento en la participación, por ejemplo, para ir haciendo menos visible esta brecha de diferencias entre lo que es la educación pública de la privada. Pero yo pienso de que tenemos necesidad en este momento de una estructura ministerial más ágil, menos controladora, menos asfixiante. Tenemos nosotros la distribución de la autoridad del Ministerio de Educación en distritos y en zonas. Y estos distritos y zonas a veces hacen un control asfixiante y no promueven, realmente no son elementos facilitadores de reforma, de innovación. En la parte legal, yo creo de que tenemos que ir trabajando en este camino, sobre todo para que puedan más padres de familia ir haciendo elección libre de educación en base a sus creencias, pero también en base a sus preferencias pedagógicas. Una de las acciones más importantes que ha hecho Confedec en los últimos 48 años, que tiene de vigencia la fiscomisionalidad, ha sido el mantener ese espacio en libertad, el que la ayuda del Estado no se reduzca dramáticamente, porque esa ha sido la tendencia muchas veces en tratar de disminuir el número de participación de docentes pagados en las instituciones fiscomisionales. En un momento había como una competencia entre lo público, lo privado y lo fiscomisional. Hoy yo creo de que en este espacio tenemos que ir encontrando pues mesas de trabajo donde tengamos que ir propiciando que en este nuevo marco jurídico la acción educativa, tanto del sector fiscomisional como particular, se haga con menor trabas, con mayor acercamiento hacia las autoridades educativas nacionales del Ecuador
y buscando esa armonía. Yo creo de que si queremos nosotros plasmar este pacto educativo global y si queremos nosotros hacer que nuestros aportes desde la escuela católica sean más visibles, necesitamos mayores espacios de libertad. Así es. Construcción de esta propuesta. Yo creo de que por allá tiene que ir nuestro diálogo, por allá tiene que ir la búsqueda de estos espacios de colaboración, de participación y de diálogo con el Estado. Muy bien. Muchas gracias, maestro Rómulo. Ha sido muy interesante esta parte. Para dar solamente un dato, el número de estudiantes en todos los niveles en México es de 36 millones de estudiantes. Sí, hay una diferencia, una proporción muy interesante, sin embargo, es muy bonito comprender que las experiencias pueden ser distintas. Tenemos el mismo desafío, buscar gobiernos promotores que promuevan la colaboración entre gobierno y sociedad. El Papa Francisco, particularmente en el Pacto Educativo Global, lo ha dicho. La educación es una tarea de todos. Para educar a un niño se requiere a toda la aldea y no podemos esperar solamente de nuestras autoridades civiles. Toda la sociedad tiene que participar, empezando por los padres de familia, que son los primeros responsables de la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Quisiera leerle algunos saludos. Tenemos muchos saludos, solamente voy a mencionar algunos, pero que muestran, pues, qué bien ha sido acogido esta transmisión. Quizá alguna pregunta. Aricia Justina manda saludos y oraciones. Adolfo Prieto Belhagen, diácono de la Ciudad de México, nos saluda con aprecio. Mónica Castañeda nos pone dos manitas que dicen 10. Anthony Kings nos manda oraciones y saludos. Catalina López Padilla también nos saluda. Leticia Sabino nos saluda. José Chávez. Petronila Cruz Sánchez. Minerva Cortázar. Gilberto Martínez Agüedo. Benjamín Hernández. Rosa Marta Jiménez también nos manda saludos. Juan Adame dice, buenas tardes, gran tema. Saludos cordiales, Ramírez Colín. Saludos, hermanos. Y nos pone nuestra banderita de México. Creo que nos está saludando desde Ecuador. Carlos Bonilla nos dice, gracias por compartir. Mercy Gutiérrez dice, saludos desde la UBA Campus, Ciudad Hidalgo, siempre presente. Lucero Alba Contreras agradece, manda saludos. Lucero Alba Contreras. Lupita García, Margarita Pacheco también nos saluda. Luis Humberto Ortiz dice, no hay ecología humana, la ecología es la armonía del ecosistema. Nuestra casa es el cielo, no hay otro. Nos hace falta hablar de las postrimerías para el católico. Bueno, este término de ecología humana es un término precioso de San Juan Pablo II, que incorporó en aquella preciosa encíclica Centésimos Años. Le recomiendo que lo lea porque es muy interesante entender que el ser humano también es parte de la naturaleza y tiene que aprender a vivir su legalidad intrínseca, esa relación entre naturaleza y cultura, entre otras cuestiones. Gutiérrez Auditores nos dice, excelente charla, muchos saludos. Humberto Arroyo dice, muy ilustrativo su diálogo, felicidades y muchas bendiciones. Margarita Tonix nos saluda, buena tarde, muy importante, interesante ver otro punto de vista en la vivencia de la pandemia. Muchas gracias desde Papantla, Veracruz. Gracias, hermana Margarita, ya la reconocí. Tenemos muchos más saludos, tenemos distintas plataformas que están transmitiendo esta transmisión. Quisiera, maestro Rómulo, si pudiéramos pasar a las conclusiones, un minuto, así como líneas que nos pudiera dejar sobre este desafío que tenemos en esta pandemia y frente al Pacto Educativo Global. Lo escuchamos. Muchas gracias. Yo soy un apasionado por la educación y siempre creo firmemente en un futuro mejor. Pero yo creo que hoy más que nunca a cada uno de nosotros, los educadores, nos toca mirar hacia adelante,
no hacia atrás. Y hay que mirar con valentía. Hay muchas dificultades, hay muchos problemas, pero tenemos que mirar con esperanza. Un educador que no mire el futuro con esperanza, que no crea firmemente en ese nuevo ser humano, pues muy poco tiene que decir hacia esas generaciones que estamos educando. Yo quiero decirles que en este momento, con el Pacto Educativo Global y con la pandemia encima, tenemos que ir buscando las herramientas. Lo hemos hecho muy bien hasta ahora, hemos sobrevivido. Yo creo que la educación es cuestión del corazón. Tenemos que llegar nosotros a educar a la persona, a más que buscar excelencia, pero es excelencia fría, desnaturalizada. Tenemos que buscar sabiduría en nuestras instituciones educativas. Y esta sabiduría que sea el producto de una educación con testimonio. Los educadores hoy tenemos que hablar más duro y a gritos con el testimonio de nuestra vida. La fraternidad de la vida comunitaria, de los religiosos, religiosas que están haciendo acción educativa tiene que ser diáfana, transparente, visible, tiene que ser cada vez más testimonial. La pastoral vocacional tiene que estar trabajándose desde esta dimensión. Yo creo que nuestras instituciones educativas tienen que dar más énfasis a los proyectos de pastoral educativa. Y dentro de los proyectos de pastoral educativa tenemos que trabajar en nuestros proyectos, pues, de compromiso social. No podemos estar viviendo nosotros, sufriendo la pandemia solos hacia adentro. En nuestra pobreza tenemos que encontrar gente que tiene menos que nosotros y que tenemos que ser solidarios. Y hoy la solidaridad tiene que ser con más fuerza, con mayor radicalidad, ¿no? Yo creo de que por allí tiene que ir. En algún momento yo escuchaba una frase que me ha sido tal vez el motivo de mi vida, y es que en la apertura hacia afuera, tanto de la persona como de una institución o de una organización, está en gran medida la maduración que ha tenido tanto ese ser humano, esa comunidad o institución educativa. Si la institución educativa no sale hacia afuera, pues todavía no ha logrado madurar, necesita madurar. Si un ser humano todavía no ha logrado salir hacia afuera de sus limitaciones, de sus fragilidades, tenemos mucho que compartir. Yo eso quiero decirles, queridos amigos, en esta noche. En educación tenemos que dar acogida especial, cordial. Tenemos que ser muy cercanos a conocer las dificultades que están experimentando nuestros estudiantes y sus familias, a conversar, a dialogar con nuestros maestros que están sufriendo tensiones, que están a veces ya en el momento del límite de soportar la tensión, están en desencanto. Hoy los estudiantes, después de un año y más de estar trabajando solos frente a una pantalla, están desencantados, desilusionados, están en un estado casi de explotar, de terror, de pavor. Tenemos que ir entendiendo también estas situaciones que son humanas. A mí me duele cuando escucho a veces a maestros que dicen: mi institución ha hecho muy poco por entendernos a nosotros, por darnos soporte afectivo y también espiritual, psicológico. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro Rómulo. Nos hacen falta aquellas cenas, aquellas comidas, aquellos desayunos, en medio de todas esas reuniones a las que nos convocan, y con gusto vamos y nos escuchamos en las distintas experiencias latinoamericanas. Le agradezco mucho todo su esfuerzo, aprecio su disposición. Le platico que en este momento, ya después de casi 78 transmisiones, estamos empezando a llegar a muchas partes de América Latina, y que estoy seguro será muy importante su testimonio. Le agradezco por decirnos esto último: esperanza, valentía, ver la institución educativa de las 4 bardas para afuera, no de las 4 bardas para adentro. Salir y entender que todo organismo educativo, toda institución educativa es una servidora
de la sociedad, de la cultura, de la civilización. Muchas gracias, maestro Rómulo. Muchísimas gracias, querido amigo Eduardo. Gracias a mis amigos que tuvieron la bondad de invitarme en esta noche en mi fragilidad. Espero no haberles defraudado. No, de ninguna manera. Desde la mitad del mundo, desde el Ecuador equinoccial, les enviamos un abrazo con mucho cariño, con mucho afecto a todos mis amigos de México y de América Latina. Muchas gracias, maestro Rómulo. Agradecemos mucho a la Universidad Vasco de Quiroga todo su apoyo técnico. Agradecemos mucho también a todo el equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la SEMA, la Universidad Pontificia de México, y a Miesica, la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior Cristiana, su acompañamiento en este proyecto. Hago llegar un saludo del señor obispo Enrique Díaz Díaz, responsable de esta dimensión de Pastoral Educativa. Muy buenas noches. Ayúdenos a difundir y, por supuesto, participe en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo martes. Empezaremos a reflexionar fuertemente sobre la figura del maestro. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.